Primero notaron el silencio de la Tierra. No una amenaza, no una transmisión, ni siquiera una declinación cortés, solo silencio. La galáctica conquistada, una antigua alianza de 142 civilizaciones, había sido observando la Tierra de cerca durante el último década. Después del primer contacto, fueron impresionado. Primitivo, sí, pero humanos. Tenía coraje, fuego, innovación, peligro, potencial. Por eso la Tierra fue invitada al Consejo Interestelar para traer ellos, hacerles sentir importantes, ablandarlos con la política, controlarlos antes de que se convirtieran en un problema. Al principio, los humanos siguieron el juego. Enviaron representantes, hicieron preguntas, hicieron discursos corteses, nunca discutidos, nunca mostró los dientes. Pero algo cambió en año 3. La Tierra dejó de aparecer. La primera vez que lo ignoraron. Problema técnico. Alguien dijo que tal vez un falta de comunicación a la cuarta sesión perdida. Excusa se secó. La humanidad no solo se había saltado el consejo. Se habían oscurecido. No embajadores, sin mensajes, sin señales. Simplemente se fue. El resto de la galaxia no pánico. ¿Por qué lo harían? La Tierra no tenía colonias, sin flotas, sin alianzas. Los humanos todavía estaban atrapados en un planeta, soñando demasiado grande para su tamaño. Pero gran señor Drexus del Imperio Valuan vi algo que otros no vieron. No se han ido, dijo. Están preparante. Lo había visto antes en mundos menores que se reveló demasiado rápido. El silencio no era ignorancia. El silencio era estrategia. Drexus ordenó sondas hacia Soul. Solo 2 regresaron. Lo que mostraron provocó una oleada de inquietud en todo el interior núcleo. Astilleros, enormes envueltos alrededor de la órbita de la Tierra como un acero capullo. Nuevos en Marte. Docenas de se construyen barcos cada semana. Rápido, diseños brutales. Sin marcas civiles. Sin señales comerciales. Solo máquinas de guerra. Se enviaron enviados del Consejo inmediatamente. Sigo sin respuesta. Quizás, sugirieron los delegados de Selnar, ellos se sienten irrespetados. La voz de la Tierra no ha sido tomado en serio en el Consejo Cámaras. Sus representantes fueron interrumpido, burlado, llamado infantil. Quizás necesiten que les tranquilicen. Nadie admitió lo que realmente ocurrió. La Tierra había propuesto mejoras de defensa para su sistema. Negado. La Tierra había pedido acceso a portales warp compartidos. Denegado. La Tierra había solicitado protección para sus satélites exteriores. Denegado. Cada voto, un no, cada idea fue derribada. Y la Tierra dijo nada a cambio. Ahora estaban construyendo y construyendo rápido. 2 más pasaron los meses. Luego llegó el mensaje. Solo una línea, sin sonido, sin remitente. Nosotros no asistiré a otra reunión. Sencillo. Frío. Definitivo. El consejo estalló. Están declarando la guerra, gritó uno. Delegado. No tienen ejército permanente, se burló otro. Enviaremos patrullas. Advertencia. Una semana después, la patrulla desapareció. No señales de socorro, sin restos, solo se ha ido. Y aún no hay noticias de la Tierra. Esperé. Los días se convirtieron en semanas. Entonces el barco a la deriva se desplazó lentamente hasta una posición neutral. Estación de zona en el borde del Sarín Cinturón. Casco quemado, motores sangrando. Chispas. Dentro, un sobreviviente, un piloto torácico. Estaba temblando, apenas vivo. Todo lo que dijo fue, ya están aquí. Nadie le creyó hasta que el cielo cambiado. Una a una, las estrellas comenzaron parpadeando. No de la oscuridad, de barcos. Miles. No solo en Saúl, no solo cerca de la Tierra. Aparecieron en órbita sobre mundos comerciales de élite, sobre minería colonias, además de la defensa del Consejo Bujes, coordinados, silenciosos, motores apagados, sin exigencias, solo presencia. Tácito, presencia abrumadora. Naves humanas, banderas humanas, ojos humanos observando desde cada ventana.
El Consejo finalmente llamó una sesión de emergencia. Pero la Tierra no responder. No lo necesitaban. Lo harían. Ya rodeaban la galaxia. Ellos no habló. Ni siquiera cuando el Consejo exigieron respuestas. No cuando los diplomáticos suplicó. No cuando las amenazas llovieron de cada cuadrante. Las naves humanas flotaban en órbita sobre 73 diferentes sistemas. Silencioso, inmóvil, aterrador. Algunos eran gigantes más grandes que cualquier otro buque de guerra en el espacio conocido. Portaaviones, cruceros, dreadnoughts moldeados en negro de acero y revestido con puertos para armas que brillaba de un rojo tenue como si estuviera constantemente en el borde de liberación. Buques de escolta más pequeños como lobos en formación orbitaban cada uno mundo capital en perfecto estado sincronización. No bloquearon las comunicaciones, no abrieron fuego, no tocaron la superficie, pero estaban allí mirando, esperando. El Consejo lo calificó como una postura, maniobra, una demostración de fuerza, un farol. Pero Drexus, el gran señor de Balón, sabía mejor. Se quedó parado al borde del balcón elevado de la sala del Consejo, mirando la proyección galáctica flotando en el centro de la enorme cúpula. Cada punto rojo representaba una confirmación, una nave humana, un mar de ellos. No lo hicieron. Cubre todo. Solo los sistemas clave. Rutas comerciales, depósitos de combustible, puertas de disformidad, centros industriales, cada lugar que importaba. Habían sido mapeados, no atacado. Rodeado, no invadido, controlado. Esa fue la palabra Drexis lo más temido. Nunca planearon jugar limpio, dijo. Dijo en voz alta, sin importarle que los demás estaban escuchando. La cámara estalló. ¿Te atreves a acusar a la humanidad de engaño? Eran uno de nosotros. Uno de nosotros. Drexus espetó, sus ojos dorados estrecho. Nunca los tratamos como iguales. Nosotros se burlaron de sus armas, negaron sus propuestas, se rieron de sus advertencias, y ahora crees que se arrodillarán porque tenemos miedo. Silencio. Nadie tenía una respuesta, porque en el fondo todos sentían el mismo pavor. La Tierra no había declarado la guerra. Eliminó la necesidad de. La guerra era ahora una cuestión de permiso. Y la humanidad no estaba preguntando. Una semana después, el barco se movió. Ni un disparo, ni un rayo. Simplemente descendió. Sobre Ral el mundo capital de los Trex Coalición. El barco, clasificado por el Consejo, como sentencia del HSS, se rebajó en órbita alta. Defensa planetaria. Los sistemas estaban bloqueados, pero no llegó ninguna orden para disparar. Los civiles gritaban en el calles. El pánico estalló en el salas de gobierno. El liderazgo de los TRE envió un saludo directo, encriptado, prioridad 1. Sin respuesta. Luego una segunda. Apareció el barco HSS Mercy. Luego, un tercero. Silencio HSS. Se alinearon perfectamente. Uno por encima del Ecuador, uno por encima del Norte Polo, uno por encima del hemisferio sur. Sin exigencias, sin movimiento, solo tranquilidad. Intimidación. Pasaron las horas. Entonces una señal brilló desde la sentencia. Un solo paquete digital transmitir a todos los canales abiertos en el sistema. Era una grabación. Una voz, humano, masculino, profundo, tranquilo, agudo. Pedimos unidad. Ustedes votaron no. Nosotros pedimos parodia y te reíste. Pedimos por la paz. Nos negaste la defensa. Esto no es venganza. Son matemáticas. Tú eliminamos la diplomacia. Eliminamos la duda. Luego el feed se corta y así, cada satélite orbital del sistema reiniciado. Sin daños, sin rastro, solo control tomado en silencio. Las subrutinas codificadas por humanos ahora están profundamente arraigadas dentro de la infraestructura de Red Trex. Cuando el Consejo se apresuró a... En respuesta, otros 14 sistemas habían sufrido el mismo trato. No se dispararon armas. Pero cada sistema sabía quién estaba al mando. Ahora el Consejo, desesperado, se formó un subcomité,
el de Emergencia Humana Comando de Relaciones Exteriores. Lo llamaban EHRC. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Fue la primera vez que el Consejo creó un equipo de emergencia para 1 especies. No para la plaga de Sarn. No por el colapso del anillo oral. No por el agujero negro que se tragó 3 colonias. No, solo para la Tierra. La EHRC se reunió en secreto el día K4, una reunión oculta fortaleza lunar bajo la corteza helada de un gigante gaseoso, camuflado, seguro, fuera de la red. Pero incluso entonces, la paranoia se extendió como infección. ¿Estamos seguros de que no saben nada de esto? ¿Reunión? Preguntó el almirante Bencuor, un reptil del dominio Belcar. Sus ojos temblaban constantemente ahora. El estrés lo había envejecido. No han tomado la luna. No hay señales humanas en este sector, dijo un ingeniero. Y es exactamente por eso que estoy nervioso. Benor siseó. Un joven estratega se inclinó. Adelante. Necesitamos entender una cosa. ¿Cómo? ¿Construyen tantos barcos sin detección? Esa era la verdadera pregunta. Las matemáticas. No tenía sentido. Incluso con toda la capacidad industrial de la Tierra, ellos no debería haber sido posible construir y tripulan miles de naves capitales. No sin comercio, no sin ayuda, no sin ser notado. La respuesta llegó de un lugar inesperado. El Dr. Tian, un analista de inteligencia cibernética, jugó una transmisión visual de la sala. Eran imágenes de las propias noticias de la Tierra. Transmisiones de hace años. Imágenes que no uno en la galaxia había revisado alguna vez en serio. Cadenas de montaje, pero no de barcos, no de armas, de humanos. Bueno, no exactamente. Trabajadores autónomos, IA. Cuerpos controlados, sistemas neuronales clonados incrustado en marcos de Android. La Tierra no necesitaban aliados. No los habían necesitado. Reclutar. Habían subcontratado la guerra a ellos mismos. Las fábricas funcionaban 26 horas al día. Día, hora de la Tierra. Las tripulaciones nunca descansaron. Los barcos no requerían una vida tradicional soporte. Se cargaron los núcleos de comando humano. Inteligencias de verdaderos oficiales, corrieron grupos de batalla enteros sin oxígeno, comida o luz. No solo construían buques de guerra. Estaban construyendo una nueva especie de guerra. ¿Por qué no vimos esto? Alguien susurró. Porque la Tierra no lo anunciaron. No habían exportado el tecnología. No habían compartido su ICE o clones o sistemas de drones. Tenían esperado, crecido, escondido a simple vista. Y la galaxia los dejó porque los humanos eran ruidosos, caóticos, emotivos, impredecible. Nadie pensó que podrían ser así de disciplinado, así de estratégico, frío. De vuelta en la Tierra, el comando archivo yacía enterrado bajo el Atlántico cresta, más profunda que cualquier sonda jamás había explorado escaneado. El comandante Arland se paró frente a una enorme pared negra, cubierta de movimiento mapas y alertas. Zonas rojas, zonas verdes, señales estáticas azules esperando activación. ¿Estado? Preguntó sin mirar. 74 sistemas bajo control pasivo. 12 más pendiente, dijo un operador. No resistencia. Ninguno. Todavía están tratando de averiguarlo. Si estamos fanfarroneando. Arlón sonrió con suficiencia. No estaban fanfarroneando. Ni siquiera cerca. Detrás de él, el almirante 2 entró en la cámara. Mayor, tranquilo, una cicatriz en su mejilla de la última guerra de la superficie de la Tierra alguna vez peleado le entregó un informe a Arlón. El Consejo acaba de abrir la puerta trasera a negociaciones. Nos están ofreciendo un asiento. Derecho a voto, incentivos comerciales. Arlón ni siquiera parpadeó. Demasiado tarde. ¿Quieres que me niegue? No, dijo Arland. Se giró lentamente. Quiero que aceptes. Déjales creer que están de nuevo en control. Que se sientan seguros. Hasta que Arlon dio un paso adelante y tocó una sección de la pantalla. Un grupo de las estrellas parpadearon en rojo hasta que las activamos. Fase 2. Y lejos, en el borde de lo conocido galaxia,
Una colonia humana en el cinturón de Dreos. Recibí un ping. Uno de muchos. Fue tiempo. Habían esperado décadas por el señal. Colonos que en realidad estaban en lo profundo. Los soldados del sueño se despertaron uno por uno. Fábrica cápsulas activadas. Enjambres de drones iluminados. Los procesadores atmosféricos se pusieron en marcha, bombeando minerales crudos a tubos orbitales que los lanzó hacia lo oculto astilleros. La Tierra no estaba librando una guerra. La Tierra ya estaba ganando a uno. Nadie sabía que había comenzado. Y el resto de la galaxia seguía planteándose preguntas. Volver en la sala del consejo, el pánico se había apoderado de en una rendición silenciosa. Todavía se encontraban, todavía votó, todavía hizo discursos, pero todos miraban el cielo ahora. El planeta mayor tenía una nueva sección en sus mapas de órbita, presencia humana designada zona. A los barcos no se les permitía volar cerca. A los civiles se les dijo que era para seguridad diplomática. Pero todos sabían lo que realmente significaba. Aquí es donde los humanos observan desde lejos. Nunca se movieron. Nunca hablaron. Nunca dispararon. Pero cada ser en la galaxia ahora caminaba con la cabeza inclinada hacia arriba, preguntándome cuánto duraría el silencio por último, y cuándo la primera palabra sería venir. Había una diferencia entre el orden y obediencia. Y el concilio finalmente fue aprendiéndolo. Habían pasado siglos creyendo en su burocracia, creyendo que la estructura y la política eran suficientes para mantener la paz. Pensaban el miedo a las consecuencias era más fuerte que miedo al silencio. Pero la humanidad no había lanzado amenazas. No las había hecho. Demandas. Simplemente existían en órbita. Y eso fue peor. El miedo no llegó de lo que dijeron los humanos, sino de lo que podrían hacerlo. Cada día, planetario, los gobernadores recibieron pings anónimos en sus sistemas internos. Nunca rastreados, nunca bloqueado. Solo un recordatorio. Estado. Monitoreado. Ninguna acción, ninguna explicación. Solo una palabra que se hundió como una piedra en las entrañas de cada líder. Y luego por fin la primera grieta. Empezó en el sistema Takari, una empresa industrial de nivel medio mundo controlado por el comercio de Olaran Sindicato. Rico en refinerías de plasma. Fue una joya logística. Durante 2 meses, 3 naves humanas flotaban en órbita baja. Al principio los civiles entraron en pánico, pero después. Semanas de inactividad, la vida se reanudó. Poco a poco, el miedo se convirtió en rutina. Los noticieros locales incluso bromearon sobre el cielo. Fantasmas vigilándolos hasta la refinería. El bloque Delta 17 explotó. Sin advertencia, sin supervivientes. Un hongo de fuego naranja pintó el cielo durante horas. Al principio, culparon a un accidente y luego a un sabotaje. Imágenes de seguridad. Registros de datos estáticos. Borrado. Solo quedó un mensaje, oculto en lo profundo del núcleo terminal. Se le advirtió. El consejo se reunió en sesión de emergencia de nuevo, esta vez con verdadero miedo. Caras. Han comenzado la destrucción selectiva. Pero Drexus se quedó allí, con la voz más baja que de costumbre. No, no eran ellos. ¿De qué estás hablando? Espetó uno de ellos. Los enviados de Tre. Los humanos tienen buques de guerra sobre nuestras cabezas. ¿Crees que esto fue una broma? Drexis negó con la cabeza. Si quisieran destruir esa refinería, habría sido desapareció sin dejar rastro. Instantáneo, preciso, silencioso. Tenía razón. Esto era un caos, público, fuerte, demasiado fuerte. Y entonces, como si el universo había estado esperando a alguien. Dilo en voz alta, la segunda explosión sucedió. Esta vez en Cal Orión 6, un base de investigación, no militar, centrada en secuenciación de ADN agrícola. No fue estratégico. No era valioso, pero fue políticamente simbólico. 300 científicos murieron. 6 de ellos de especies que habían votado contra la solicitud de satélite de la Tierra Defensa hace años. El patrón era empezando a tomar forma. Viejas luces, viejos votos, viejos enemigos.
Esto no es una guerra, dijo Drexis con voz grave. Tranquilo. Es una purga. Pero no lo fue, siendo realizado por las naves de guerra de la Tierra. Ellos no estaban disparando. Estaban observando. Y de repente, el Consejo se vio obligado a considerar una nueva y aterradora posibilidad. ¿Y si no fuera la Tierra? ¿Y si fuera alguien más? ¿Alguien de adentro? ¿Alguien con acceso al Consejo archivos privados? ¿Alguien que recordaba cada voto, cada negación, cada insulto? Y entonces hizo clic. La idea que partió la habitación en dos. ¿Y si ya se han infiltrado entre nosotros? El barrido interno comenzó silenciosamente. Investigaciones, exploraciones, interrogatorios. Más de 400 sistemas gubernamentales en 31 se auditaron las especies. Cibernética completa. Las divisiones de seguridad fueron desmanteladas. Confianza. El personal fue detenido. Barcos enteros fueron fuera de servicio para inspecciones. Y mientras el concilio se volvía hacia adentro, la humanidad se quedó quieta. Ni una sola nave se movieron. No lo necesitaban porque estaban ganando sin tocar un gatillo. De regreso a la Tierra, enterrado dentro del archivo del Comando Atlántico, Comandante Arland se quedó con los brazos cruzados, observando cómo se desarrolla el caos a través de docenas de transmisiones en vivo. Las facciones fueron rompiéndose, alianzas temblando, todo colonias que se retiran al aislamiento, simplemente tal como lo habían planeado. El almirante 2 entró detrás de él, asintiendo. En las pantallas. Están destrozando. Se separan, tratando de encontrar las saboteadores. No los encontrarán, Arlon dijo, porque no hay ninguno. 2 arqueó una ceja. Arlon finalmente se giró para mirarlo. No lo destruimos. La refinería o la base de investigación. Nosotros no era necesario. ¿Estás diciendo que alguien, que más lo hizo? Digo que construimos una narrativa y dejar que la terminen. 2 parpadeó y luego sonrió lentamente. Creen que ya nos hemos infiltrado sus filas. Creen que tenemos los ojos puestos en cada sistema, cada terminal, cada líder. Arlon dio un paso adelante, voz bajo. El miedo es un arma, almirante, y les estamos enseñando a usarlo en ellos mismos. Mientras tanto, una tormenta diferente se estaba gestando, algo que el Consejo no había preparado para. Dentro del sistema neutral de Verax, donde no había buques de guerra permitido, se estaba celebrando una conferencia en secreto, no una reunión del Consejo, una privada alianza. Un pequeño grupo de nivel medio especies, ninguna de ellas poderosa individualmente, estaban formando lo que llamado Pacto de Continuidad. Su creencia era que la Tierra se había convertido en un lugar rebelde. Estado y el Consejo quedó paralizado. Entonces actuarían independientemente, en silencio. Tenían un plan. La continuidad. El pacto lanzaría un ciberataque coordinado, ataque al espacio profundo de la Tierra, red de comunicación. No destruir, pero para separar a la Tierra de sus naves, déjalos ciegos, aislados. El objetivo era simple: deshabilitar el control. Luego ofrecer rescate diplomático a los buques de guerra abandonados. Lo creían funcionaría. Nunca se dieron cuenta de que la humanidad ya había planeado esto. Cuando él se lanzó, el virus de la continuidad se resbaló pasando las balizas exteriores. Pasó por alto las menores defensas. Se coló en el borde del relé de la Tierra. Sistemas y luego se detuvo. Una sola pantalla se iluminó. Blanca. Antecedentes. Sin defensas. Solo una oración. Sabíamos que lo intentarías. Esta es lo último que verás. El virus no se bloqueó. Se revirtió. Cada sistema que lo había lanzado comenzó cerrándose desde dentro. Los motores se explotaron. Las redes eléctricas se quemaron. Estaciones espaciales enteras bloquearon sus propios personal dentro de las esclusas de aire y ventiladas sellos al espacio. 7 sistemas se fueron en menos de una hora. No de la guerra. De represalias, ellos mismos las provocaron. Y las naves de guerra de la Tierra todavía no lo hicieron. Moverse. No lo necesitaban. Drexis estaba sentado solo en su habitación privada, bebiendo un líquido morado amargo que entumeció la lengua.
Miró fijamente a la ventana del crucero humano flotando sobre su planeta, HSS Geraisen. No se había movido en semanas, simplemente estaba allí, sin pestañear. Había sido parte de cada decisión del Consejo contra la Tierra. Él recordó la risa, la burla. Él recordó la mirada del humano, la cara del embajador la última vez que la Tierra envió uno. La mirada de un hombre que no era enojado, recién terminado. Finalmente entendió lo que eso significaba. La Tierra no salió caminando porque estaba débil. La Tierra salió porque estaba listo. Y ahora la galaxia estaba aprendiendo lo que silencio realmente significaba. El primer funcionario, la renuncia del Consejo, ocurrió hace 2 días. Más tarde, el Imperio Skarn, una vez orgulloso, una vez vocales, ahora silenciosos. Sus líderes desaparecieron. Sus planetas cerraron hace mucho tiempo. Comunicaciones de alcance. Sus naves regresaron a casa. Emitieron un último mensaje: queremos no tomar parte en esta guerra. Pero no había guerra. Todavía no. Eso es lo que más aterrorizó a todos. Dentro del archivo de comando de la Tierra, fase 2 fue completa. Arlon se paró ante el final. Pantalla. Viendo llegar la cuenta regresiva 0. Por toda la galaxia, naves humanas comenzó a transmitir una señal. No una amenaza, no una exigencia. Una elección. Cada sistema recibió un código cifrado simple paquete. Aceptar protocolo de integración. Sí. No. Sin mensaje. Sin contexto. Solo eso. ¿Lo aceptas o no? Algunos lo hicieron. Inmediatamente. Colonias, mundos comerciales, incluso planetas marginales. Sabían lo que pasaría si no lo hicieran. Otros dudaron. Y algunos, los orgullosos, los arrogantes, se negaron. Fue entonces cuando los barcos finalmente se movieron, pero no destruir, borrar. Tenían 48 horas para decidir. Eso es lo que protocolo de integración les dio. No semanas, no negociaciones, solo una paquete excepto sí, no, sin explicación, no segundo mensaje, sin seguimiento. Llegó sin audio, sin embajadores. Cada nave flotando en órbita, en silencio. Aún así, comenzó a transmitir la señal en unísono, una cuenta regresiva a nivel galáctico. Y entonces empezó la espera. Algunos los líderes intentaron llamar a la Tierra. Otros intentó abrir un canal diplomático secreto. Algunos pidieron más tiempo. Unos pocos amenazó con represalias. La Tierra respondió a nada de eso. Ya sabían cómo esto sucedió porque el protocolo no fue una oferta diplomática. Fue una prueba de fuego. La Tierra quería saber cuál los sistemas entendieron su lugar y cuáles algunos todavía se aferraban a la fantasía de que la humanidad necesitaba su aprobación. El primero en aceptar fue Loris Beta, un luna rica en minerales que una vez estuvo controlada por el gremio Fensari. Habían perdido miles de contratos comerciales después de rechazar la Tierra acceso a puertos de plasma hace años. Ahora fueron los primeros en plegarse. El mensaje fue simple. Aceptamos. Integración. Nuestros puertos y recursos son tuyo. Dentro de 2 horas, las naves de la Tierra descendió. Desarmado, tranquilo, quirúrgico. La carga fue redirigida. Los sistemas del gremio fueron sobrescrito por protocolos codificados por la Tierra. Las unidades de reparación de drones comenzaron a actualizarse infraestructura sin órdenes. Poder se estabilizó. El comercio fluyó de nuevo. Pero el liderazgo local se había ido, fue removido. Silenciosamente, eficientemente, sin resistencia, sin caos. Por la mañana, Loris Beta estaba operacional bajo control total de la Tierra. Y el pueblo no se rebeló. Porque por primera vez en 30 años, no se rompió nada. Pero no todo se dio. En el borde exterior del Consejo el espacio se asentaba el orgulloso dominio de Neskar gobernado por la tradición de la línea de sangre y el guerrero cultura. Sus planetas estaban cubiertos de estandartes antiguos, estatuas de obsidiana y generales de voluntad de hierro que vieron la Tierra silencio como cobardía. Recibieron la señal de integración como todos los demás. Y me enviaron una de vuelta. 2 cartas, nada más, pero lo suficiente para desencadenar la siguiente fase de la Tierra.
El Cataclismo HSS fue la nave asignada a Neskar Prime. Hasta entonces, simplemente había flotado por encima de la atmósfera, oscura, pasiva, inmóvil. Ahora giraba lentamente, deliberadamente, posicionamiento. Sus cañones no brillaban. No sonaron las alarmas, pero todos los sensores de Neskar lo registró. Los sistemas de orientación tenían activado. El Consejo General de Neskar se reunieron de inmediato. No se atreverían, dijo el señor de la Guerra Supremo Karen, golpeando un puño con garras sobre la mesa de piedra negra. Somos la espada del viejo imperio. La tierra sangra como cualquier otra. Él alzó la voz a las cámaras. Preparen la flota. Disparamos primero. Lo hizo. A las 0745 ciclo estándar. 32 Neskar. Los buques de guerra abrieron fuego contra el Cataclism. Torpedos de plasma, cañones de riel, Starfire arcos, cada arma que tenía su cultura jamás construido desatado en furia. Y por 10 segundos completos, el cielo floreció con luz. Pero luego se detuvo. El cataclismo permaneció intacto. No había contraatacó. Ni siquiera se había movido. ¿Qué? La flota de Neskar no entendió lo que el resto de la galaxia aún no lo había hecho. Lo que aprendimos fue que las naves de la Tierra no eran construidos para esquivar. Fueron construidos para absorber, sobrevivir y luego, cuando esté listo para borrar. A las 7:56, el Cataclismo respondió, no con armas, sino con código. Se transmitió una señal a través de relés orbitales del planeta. No en el lenguaje Neskar, no en ningún consejo dialecto. Datos humanos binarios, crudos y puros. En 20 segundos, cada órbita de Neskar plataforma apagada. Reguladores de gravedad. Colapsó. Las rejillas de escudo fallaron. Las redes satelitales desaparecieron. Entonces el barco se movió. No para disparar, sino para desplegar. Se lanzaron pequeños drones negros de tamaño no mayor que un puño. Cayeron silenciosamente en la atmósfera. Cientos de ellos. No mataron. Ellos. No atacaron. Se adhirieron a la infraestructura, núcleos de energía, centros de comunicación, instalaciones gubernamentales, y se hundieron. En 3 horas, el planetario Neskar, la red de mando, pertenecía a la Tierra. Al amanecer, el señor de la guerra Karen estaba de pie en su trono. Cámara, oscura, impotente, rodeada de una ciudad sin luces, sin alarmas, sin militares, sin órdenes. Seguido, solo un punto rojo parpadeando cada pantalla de la habitación. Excepto si, no se había ido. Se dejó caer en su de rodillas, y esta vez presionó sí. Ese fue el comienzo de la rendición masiva. Porque la galaxia observaba. Observaban. Una raza guerrera queda reducida a la sumisión sin una sola muerte. Vieron el orgullo de la flota aplastado por el silencio. Y finalmente entendieron que la Tierra se había convertido en algo diferente. No lo eran diplomáticos. No eran conquistadores. Eran ingenieros de la obediencia. Pero no todo el mundo lo creyó. Una pequeña facción en el Consejo dirigido por los Asari, la Commonwealth, se negó a rendirse. No tenía flotas, ni armas importantes, solo influencia, datos y enojo. Llamaron las tácticas de la Tierra terrorismo psicológico. Y planearon golpear donde dolía. La mayoría, la Tierra misma. Su teoría era simple. Si el mundo natal de la Tierra cayera, toda la máquina se rompería. El plan de la Commonwealth no era una flota invasión. Fue un ataque quirúrgico. 4 naves furtivas, cargas biológicas, toxinas de nanitos diseñados para desestabilizar el agua y el aire de la Tierra, sistemas de filtración, lanzamiento y desaparición, dejaron que la podredumbre hiciera el trabajo. Cronometran la infiltración para el ciclo nocturno de la Tierra, pasó por encima de Marte y evitó la Luna. Estaciones, descendieron al Pacífico, justo sobre la profunda zanja donde se localizó el archivo del Comando Atlántico. Pero no estaban solos. El director del HSS, el barco nunca figura en ninguna lista oficial. Registro, surgió de debajo del océano como un monolito. No hay armas visibles, no señal, solo presencia. La Commonwealth. Los barcos se detuvieron,
intentaron recalibrarse. Entonces el océano subió. No fue el guardián que atacó. Fue el medio ambiente. Las aguas subieron, no con olas, sino con fuerza magnética. Las naves furtivas fueron tirados hacia abajo, gritando a través de turbulencia, aplastada por la presión antes las alarmas podrían terminar de sonar. El último lo que un piloto vio en su pantalla fue un mensaje. Llegaste a casa sin invitación. Los restos nunca aparecieron. La misión nunca llegó a los registros y la Tierra nunca se inmutó. De vuelta en K4, los miembros restantes del Consejo se sentaron silencio, no debatir, solo observar. Un sistema tras otro parpadeaba en rojo. El mapa estelar. Estado, estado integrado, integrado, todo sin guerra, sin ejércitos. El último los sistemas resistieron, pero no por mucho tiempo. Largo, porque ahora la gente estaba revolviéndose. En mundos donde los líderes se negó a aceptar el protocolo, los levantamientos habían comenzado. Los civiles, una vez leales, se levantaban en las calles, exigiendo la integración. No porque ellos amaban la tierra, pero porque temían qué pasó con los que dijeron que no, y peor aún, temían ser ignorados. Una cosa era ser invadido. Otra muy distinta. Ser considerado irrelevante. Dentro del archivo del Comando Atlántico, el comandante Harjand observó el paisaje. Mapa hueco con ojos tranquilos. Almirante 2 se paró a su lado. Hemos alcanzado el 87% cumplimiento. Arlon asintió. El último 13% se romperán solos. 2 dudó. Y después de que Harjand no respondiera, primero, luego habló suavemente. Damos Dals tiempo para adaptarse. Deja que el miedo se calme. En lealtad. Deja que el silencio se convierta en estructura. Y si se levantan de nuevo, Arlon miró en el ojo. No lo harán. La galaxia estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Donde una vez el Consejo los sistemas vibraban con conversaciones comerciales, disputas fronterizas y conflictos diplomáticos interminables. Postura, ahora solo fría conformidad permaneció. La integración fue casi completa. En cada mundo importante, la Tierra los drones patrullaban los cielos, escaneando, registro, seguimiento. Los buques de guerra no habían conmovidos desde que llegaron, todavía sosteniendo posición por encima de los planetas como verdugos, esperando una palabra del juez. Pero ahora esa palabra rara vez vino, porque la mayoría de los sistemas ya se rompieron antes de que la Tierra existiera. Algunos planetas se ajustaron rápidamente miedo. Otros se adaptaron a oportunidad. Uno de estos sistemas fue de Lora Prime. Hermosa, exuberante, de piel verde. Habitantes y una cultura construida sobre duplicidad y exhibicionismo. Los de Lorean siempre habían sobrevivido gracias a sonriendo en público y conspirando en privado. Cuando el protocolo de integración cuando llegaron, sus líderes no dudaron. Damos la bienvenida a la Tierra. Seamos un ejemplo. De cooperación. Se inclinaron. Ondearon banderas. Desmantelaron su antigua milicia para cámaras. Enviaron transmisiones amistosas. Pero bajo tierra estaban conspirando. Otra cosa. El ministro de Continuidad de Lorean, un esbelto, manipulador de lenguas afiladas llamado Quarin, se reunió en secreto con 27 de sus personas de mayor confianza. Oficiales de inteligencia en un lugar oculto, cámara debajo del continente sur. No hay gloria en luchar contra ellos. De frente, susurró. Pero si podemos encontrar el corazón de su red, cortar el núcleo de control, hacemos sangrar a la bestia. Su plan era simple. Encontrar dónde se encuentra la Tierra. Almacenó sus protocolos de comando de IA central. Infiltrarlo, corromperlo. Si tuviera éxito, los buques de guerra perderían su fregadero. El silencio se rompería. Y en ese silencio, atacarían. ¿Pero qué? Kirin no lo sabía. Lo que nadie sabía era que la Tierra ya estaba observando. En el archivo del Comando Atlántico de la Tierra, el comandante Arland estudió un panel de datos. Silenciosamente mientras el almirante 2 se apoyaba en la mesa junto a él. De Yor Prime, Harjan dijo rotundamente, sonriendo. Cámaras, encriptando cuchillos detrás de sus espaldas.
2 gruñó. Van a intentarán hackearnos. No lo lograrán. 2 levantó una ceja. ¿Deberíamos cerrar? ¿Los bajaron temprano? No, respondió Aarón. Dejando la libreta. Déjalos ir. Más profundo. Déjalos pensar que encontraron algo real. Quiero ver quiénes son. Contacto, qué armas resucitan, hasta dónde llegarán antes de darse cuenta. Dio un paso adelante hacia el centro. Pantalla y presionó una tecla. El sistema estelar de Lorean se iluminó en un suave resplandor rojo. Que la puerta nunca les estuvo abierta. Están entrando en una bóveda, no en un servidor. De regreso en Delora Prime, el equipo de Quarin logró su primer gran avance. ¿O eso creen? Creído. Una vieja sonda de preintegración en lo profundo del campo de asteroides cerca de las lunas de Delora recogió una señal terrestre latente enterrada, encriptado, moviéndose como una estrella moribunda. Los mejores laíces de Quarin descifraron lo que podrían, solo fragmentos. Relé hardcore para nuestra raíz Z7 comando de autorización de acceso comprometido. Aplaudieron, celebraron, abrieron otra botella de néctar de Lorean y tostado. El próximo renacimiento de la libertad. Los datos fueron suficientes para falsificar una central ruta de acceso a lo que creían que era red de retransmisión maestra de la Tierra. Dentro de una semana, construyeron un conjunto de amplificadores de señal bajo la apariencia de una estación meteorológica. Lanzaron la primera señal y la Tierra lo recibió, no el falso, el uno real. Estaban mirando a través de la relé en sí. El almirante 2 sonrió mientras los registros de señales parpadeó. ¿Realmente creen que son invisibles? No son invisibles, dijo Arland. Están exactamente donde los queremos. Pero Delora no estaba sola en esto. Rebelión. Los rumores se extendían a través de los sistemas de anillos exteriores. Mundos que aún no se habían declarado abiertos desafío, pero estábamos esperando para ver. Porque el silencio de la Tierra creó 2 tipos de obediencia. 1. Los que se sometieron porque temían el coste de la resistencia. 2. Los que esperaron en silencio, con esperanza. Alguien más sería el primero. Quarin pretendía ser esa otra persona. Lanzó la segunda fase del DeLorean plano. De una estación minera abandonada flotando sobre la segunda luna de Delora, desplegaron un pulso fantasma, una costumbre señal de forma de onda diseñada para sobrecargarse protocolos de coordinación satelital. El objetivo, Doctrina HSS, el buque de guerra de la Tierra actualmente estacionado en la órbita de Delora. El ataque fue elegante, preciso, casi hermoso en diseño. El resultado, nada. Ni siquiera un destello. En cambio, la doctrina HSS activó un sistema localizado proyector de mensajes. Por primera vez en 112 días, dijo una línea. Te vemos, Quarin. El mensaje fue transmitido solamente a la cámara de inteligencia del DeLorean. Cifrado, privado, irrastreable, pero el efecto catastrófico. El pánico se apoderó de las filas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Saben mi nombre? Gritó Quarin. ¿Quién? ¿Se filtró esto? Gritó su adjunto. Comprueba el cifrado. Comprueba el relé. Registros. Pero no encontrarían nada porque la Tierra no estaba escuchando desde afuera. Ya estaban dentro. Esa noche, al otro lado de Delora Prime, algo cambió. Cada luz parpadeó. Todas las pantallas digitales se iluminaron. Negro durante 6 segundos. Sin sonido, sin alarmas, solo un destello suave. Cuando las luces regresaron, un mensaje apareció en todas las pantallas de la ciudad. No, eso fue todo lo que dijo. Pero eso es todo. Era necesario. La gente no sabía qué significaba, pero lo sintieron. El miedo llegó, rugiendo de nuevo en las calles. Y para la primera vez, incluso los ciudadanos dejó de creer que Quarin tenía el control. En 24 horas, la integración de Delora estaba completo. No por diplomacia, no por fuerza, sino por aislamiento. La Tierra no invadir. Acaban de hacer Quarin irrelevante. Sus archivos fueron borrados. Banco cuentas purgadas. Corte de comunicación. El buque de guerra permaneció todavía.
Pero todos los sistemas de gobierno ahora respondió a la IA con código terrestre. Nombre de Kuorin. Fue eliminado de todos los registros. Él dejó de existir. Intentó matar al máquina. En cambio, se convirtió en parte de ella. Pero algo más se movía. Lejos más allá del borde del Consejo Territorios, en un sistema olvidado conocido solo como Sector B98, una estación solitaria volvió a la vida. Ni una colonia, ni un puesto comercial, una prisión. Una vez utilizado para contener a los criminales de guerra más peligrosos de la antigua guerra civil de Sakar. Durante mucho tiempo había sido abandonado. Pero alguien se había vuelto, las luces volvieron a encenderse. La señal era débil, roto, pero real. Dentro, 37 individuos, criminales de guerra, militares desertores, los santos tácticos estaban siendo sacados de la estasis y en la pared detrás de la consola de reactivación, enrollado en pintura roja cruda. Habrá no haya silencio cuando hablamos. La Tierra vio la señal, y por primera vez, tiempo en meses, Arlon redujo sus ojos. Dentro del Comando Atlántico Archivo, el aire estaba más pesado de lo habitual. Encontraron algo, dijo Dos. Aaron asintió lentamente. El sector B98 pensó que borró ese lugar. Lo hicimos, pero alguien volver a juntar las piezas. Arlon se giró hacia la mesa de proyección y comenzó a retirar señales satelitales. Dos dio un paso adelante. ¿Quieres destruir eso? No, dijo Arlon. Quiero dejarlo crecer. Dos parpadeó. ¿Qué? Quiero ver qué pasa cuando algo finalmente. Intenta levantarse. Dos dio un paso atrás. Estás jugando con fuego. No, dijo Aaron con ojos fríos. Estoy dejando que el fuego se revele. Solo entonces podemos saber quién todavía cree en resistencia. La señal del sector B98 no murió. Latía, rítmicamente, intencional, desafiante. Enterrado en eso pulse era una antigua clave de cifrado, preintegración, preprotocolo, cuando la humanidad todavía estaba tratando de ganarse la vida. La aprobación de la galaxia. Era una reliquia, pero alguien sabía cómo usarlo. Alguien dentro de esa estación de prisión había una vez usé la insignia de la Tierra. Ya no. La estación era enorme. Un anillo orbital. Construida durante los últimos años de la guerra de Sakar. Oficialmente cerrada, limpiado de troncos, sellado por la Tierra propia mano. El Consejo había preguntado sobre su desaparición hace años. La Tierra nunca respondieron. No lo necesitaban. Era un cementerio para todo lo que es la Tierra no podía destruir, pero se negó a dejarlo, caminaba libre. Ahora estaba despierto de nuevo. Dentro de la cámara central, tenuemente iluminada por células de energía parpadeantes, un hombre estaba de pie todavía, con el torso desnudo y lleno de cicatrices del cuello a la cintura. Miró fijamente un roto monitor. Su nombre era Comandante Elry Strand. Una vez un estratega de alto rango en el comando de guerra de nivel profundo de la Tierra, ahora un traidor, condenado a la inexistencia después de romper filas, ejecutar operaciones encubiertas no aprobadas y desobediencia a órdenes directas durante el Sarinx colapsar. Pero a diferencia de otros, él no había mendigado. Él sonrió. Sabía que la Tierra sepultaría. Él. Y ahora había logrado recuperarse. Detrás de él había otros 36, cada uno peor que el anterior. Saboteadores, quemados. Fuera los controladores de IA, los soldados se consideran demasiado brutal incluso para la guerra silenciosa de la Tierra doctrina. Juntos, llamaron ellos mismos el núcleo nulo. Y Alich solo tenía una orden. Si la Tierra no sangra, entonces haremos que se desgarre solo aparte. De vuelta en la Tierra, el Atlántico el archivo de comandos pulsó con energía. Para por primera vez en más de un año, la expresión de Harjand no era distante. Calma. Era interés. Ellos tienen protocolo fantasma reactivado, vinculado a él. Nuestra antigua red de retransmisión presatélite. Dos se entrecerró los ojos. Ese protocolo fue purgado. No del todo, murmuró Arlon. Me fui. Trozos de él incrustados, mecanismos de seguridad en caso de que alguien desde dentro intentara resucitarlo.
Y Alrixtran simplemente los usó como un bisturí. 2. Pisó adelante. No estamos tratando con política. Más. Esto es personal. Arlon asintió. Esto es la guerra. La verdadera amable. En 5 sistemas, la Tierra Menor se alineó, los satélites comenzaron a fallar. No catastróficamente, solo sutilmente. Datos surcos, picos de retraso, pequeños errores de cálculo en los relés de orientación, lo suficiente como para causar tensión, suficiente para hacer que la gente dude la perfección de la Tierra. Eso fue lo que dijo Aldrich. Juego, no fuerza bruta, percepción. Si la máquina de la Tierra podría ser cuestionada, incluso por un segundo, su poder comenzó a grieta. Y en el sistema Clus 4, esa grieta ensanchado. Un buque de transporte etiquetado con la insignia de la Tierra se retrasó debido a un fallo de enrutamiento. 1 semana de retraso, luego 10 días, luego 17. La gente murió de hambre. 2. Las colonias perdieron la mitad de sus recursos médicos. Suministros. Los drones de la Tierra no respondieron. Ellos no lo sabían. No hasta que fue demasiado tarde. Se desató un motín. Y en el caos, apareció un símbolo pintado con aerosol rojo. Las paredes del depósito de suministros. Nulo. Aarón vio la grabación y esta vez no lo dudó. Se giró hacia 2. Autorización Omega 7. Barrido nulo. 2. Pausado. Ese es un protocolo quemado. Ya lo sé. ¿Estás diciendo que quememos el colonias? No. Quemamos el fideicomiso. Dejemos que otros ven lo que pasa cuando en la estructura falla, por eso lo entienden. La Tierra es lo único que lo sostiene. Juntos. 2. Se exhaló lentamente y luego asintió. Y la orden salió. Sobre Kaidos 4. El retaliador de HSS se movió para por primera vez en 184 días. La gente en el suelo vitorearon. Creyeron la salvación había llegado. Estaban equivocados. La nave descendió a la atmósfera superior, desplegó un pulso, una energía de banda ancha explosión diseñada no para matar, sino para aniquilar todas las formas de tecnología digital, la red de la colonia. Todos los sistemas se apagaron. Comunicaciones, energía, navegación, vida, apoyo. Entonces el barco se fue, no disparó ni un tiro, no aterrizó, solo flotó y los dejó. En la oscuridad durante días. Cuando el represaliador finalmente restableció la energía de la red. En adelante, solo el 68% de la población de la colonia permaneció. Los demás habían muerto por fracaso, y la Tierra culpó a Nulo. Funcionó. A lo largo de la galaxia, mundos marginales reforzaron su control sobre la Tierra protocolo. Incluso aquellos que odiaban el silencio comenzó a temer la alternativa. Porque ahora entendieron algo no lo habían hecho antes. La Tierra no gobernaba. Con sangre. La Tierra gobernada con ausencia. Si desobedeciste, no te mataron. Simplemente te dejaron ir y te vieron ahogarte. En la oscuridad del sector B98, Aldrich sonrió cuando llegaron los informes. Perfecto, murmuró. Uno de sus tenientes fruncieron el ceño. Perdimos 2 células simpatizantes en Kaidos. Eran herramientas, dijo Aldrich. Y las herramientas se rompen. Otro dio un paso adelante. Tensión. ¿Por qué no echar un vistazo a los archivos? ¿Directamente? Cortar la cabeza. Aldrich se giró hacia ella y habló en voz baja. Porque la Tierra no funciona así. Arland ya no es un rey. Es un concepto. Señaló la habitación. El pueblo no teme su poder. Ellos tememos su presencia. No estamos luchando contra un hombre. Estamos luchando contra un mito. Una larga pausa. Así que, creamos el mito. Tropezar. No caer, solo sacudirse. Se volvió hacia la mesa central y presioné una sola tecla. La pantalla parpadeó. Un contorno rojo de un nuevo objetivo. Terran Estación de Refugio. V-17. Una de las más importantes de la Tierra. Repositorios de espacio profundo vigilados. No militar, no basado en mandos, pero lleno de verdad. Registros históricos desclasificados. Temprano archivos diplomáticos. Y lo más importante, metraje de la Tierra.
Nunca se publicó. El consejo original, las traiciones, las burlas, las amenazas, las verdad. La Tierra nunca mostró la galaxia. El plan de Aldrich, robar las cintas. Filtrar. Ellos. Muéstrele a la galaxia que la Tierra no se alzó como un monstruo, pero se vio obligado a conviértete en uno. Que vean lo que nos hicieron. Dijo. Y tal vez finalmente odiarán ellos mismos más de lo que temen a la Tierra. De vuelta en la Tierra, aparecen los primeros datos, comenzó a dispararse. La estación de bóveda V-17 se quedó en silencio durante 6 segundos. Solo 6, pero eso fue suficiente. Arlon observó mientras los registros intentaron autocorregirse, pero fallaron. Luego vino el intento de violación. Firma nula, susurró el sistema. Él no habló, no parpadeó. Él simplemente presioné un comando. Bloqueé la bóveda y detonarlo. Destruyeron la verdad. La estación de bóveda V-17 había desaparecido, quemada por sus propios creadores. La explosión fue quirúrgico, limpio, silencioso. Sin angustia. Señal, no hay supervivientes. Las imágenes Aldrich necesitaba los archivos originales, mostrando cómo la Tierra había sido traicionada por el Consejo, borrado para siempre. Pero eso no lo quebró. Le demostró que tenía razón. Porque el mensaje de la Tierra siempre había sido lo mismo. El control no está tomado. Es diseñado. En el corazón del sector B-98, dentro de la sala de guerra del núcleo nulo, Aldrich estaba rodeado de acero negro y luces rojas parpadeantes. El suelo vibró débilmente debajo de él mientras el viejo portador, calculando, preparado para saltar. Ella quemó su propio pasado, dijo. En voz alta. Todos lo vieron. Ni siquiera lo hicieron. Intenta negarlo. Simplemente pulsa eliminar como si fuera así. No significaba nada. Se volvió hacia su gente. Toda esa sangre, todas esas décadas de silencio, y aún temen más a la verdad que la guerra. Miró directamente a su comunicador. Oficial. Hicieron este imperio de sombras. Hizo una pausa. Lo quemaremos con un foco. La Tierra siempre había contado con una cosa. Que nadie quería el pleno historia. El público era más fácil de controlar cuando su miedo era simple. La Tierra castigará. Nosotros si nos salimos de la línea. Lo que se planea hacer a continuación complicaría eso. Miedo, hacer pensar a la gente. Eso fue peligroso. De vuelta en la Tierra, en el corazón del archivo. Del Comando del Atlántico, Harjand se encontraba antes de un mapa táctico 3D de toda la flota activos. El almirante 2 entró silenciosamente, leyendo el pergamino de alerta en su mano. Tenemos una brecha de señal en la banda ancha. Bucle. Arlon no reaccionó. ¿Dónde? 2 le entregué el bloc de datos. En todas partes. Los ojos de Harjand se entrecerraron. En más de 300 planetas alineados con el Consejo, cada pantalla, público y privado, de repente destelló. No advertencia, sin anulación. Ni siquiera la emergencia de la Tierra. Los protocolos podrían detenerlo. Fue un secuestro completo y entonces empezó el video. Estaba granulado, baja calidad y crudo. El metraje mostró los primeros embajadores de la Tierra en el Consejo Galáctico siendo ignorado, burlado, y finalmente fue rechazado 17 veces en un fila. Cada clip corto, cada insulto claro. Especie primitiva. Dejemos que los salvajes jueguen en su tierra. Su agresividad los hace no aptos para expansión. Luego llegó el último clip. La Tierra representante de pie en silencio. Una mujer joven, tranquila, firme. Si no nos permitís defendernos nosotros mismos, entonces no nos dejas otra opción pero para defender a todos de ti. Corte a negro. Entonces el símbolo del núcleo nulo apareció. Una Tierra destrozada rodeó por cadenas. Temías nuestras armas, pero fue tu arrogancia la que los construyó. La pantalla pulsó y la última línea resonó en cada hogar. Tú creaste la Tierra. Ahora ocúpate de lo que has creado. En cuestión de minutos, el exterior del Consejo los sistemas estaban divididos. Algunos veían el video como manipulación y propaganda. Pero otros, estaban conmocionados. ¿Por qué no?
¿La Tierra alguna vez mostró esto? ¿Por qué no? ¿Alguien? Una culpa silenciosa comenzó a florecer en mi interior. Millones. Culpa peligrosa e inestable. Y la culpa no respeta el poder. Dentro del archivo de comando, el más grande de la Tierra, la habitación segura ahora estaba en silencio. Aarón volvió a ver el metraje en bucle. Su pantalla personal. No dijo nada. Dos estaba frente a él. Tenso. Podemos darle la vuelta a esto. Decimos que es fabricado, generado por IA, falsificado profundamente. No, interrumpió Aarón. Finalmente. Se giró y su voz sonó fría. La verdad no es la amenaza. Entonces, ¿qué es? ¿Dudas? Se acercó a la pared de exhibición. Y tocó un archivo. Sistema tras sistema comenzó a mostrar datos de disturbios. Menor protestas, negativa a seguir el dron órdenes. Trabajadores de la central dudan para instalar los módulos actualizados de la Tierra 1 por 1-1. Se forman pequeñas grietas. Construimos este imperio sobre el silencio, Arlon dijo. Pero el silencio requiere creencia. Él se volvió hacia dos. Y ahora están preguntando preguntas. Afuera, en la corriente vacía, el red hiperespacial que conecta las flotas de la Tierra, el siguiente movimiento de Aldrich fue en juego. Una señal señuelo diseñada para parece una orden de cierre a nivel mundial. Falso retiro de Omega que desencadenó una suave reiniciar en 14 buques de guerra, específicamente aquellos en sistemas aislados. Para 7 segundos, esos barcos se desconectaron. No armas, sin luces, sin comunicaciones. Luego volvieron a estar en línea. Civiles, parecía un fallo técnico. Aldrich, era un mensaje. Incluso los dioses pueden tartamudear. En los bordes exteriores del cinturón de Cernix, el mundo de Jacera vio su tierra local, el barco tartamudeó. Y esa fue toda la chispa. Era necesario. Se levantaron, no con armas, no con flotas, sino con fuego. Ciudadanos, torres de drones quemadas. Los trabajadores se negaron los envíos de alimentos de la tierra. Cubrieron sus paredes pintadas de rojo. Si la tierra sangra, somos libres. La rebelión duró solo 12 horas antes del barco recuperó el control total y liberó EMP drones que derribaron todas las estructuras. Pero el mensaje ya se había difundido. La tierra no es intocable. Arlon lo sabía. Lo que tenía que hacer. Lo llamó fase Ende. No un ataque, no una purga, una reiniciar. Dentro de una cámara oculta más profunda que el archivo en sí, un programa inactivo era finalmente activado. Proyecto Glass Sky. Originalmente diseñado para falsificar lo celestial. Anomalías en las redes civiles, ahora podía doblar el cielo mismo. ¿Qué hizo? ¿Lo hizo? Creó falsas amenazas. El plan de Harjand era simular un crisis a nivel galáctico, cinturones de asteroides desplazamiento, erupciones solares en colisión caminos, anomalías del espacio profundo detectadas en colonias marginales. Y mientras la galaxia en pánico, la Tierra sería la única preparado para salvarlos. Miedo, Arlon creía que era necesario reenfocar la Tierra hacia lo desconocido. Mientras tanto, los lugartenientes de Aldrich notaron algo extraño. Informes masivos de inestabilidad solar y barcos en retirada, transmisiones civiles estallando de angustia. Uno de ellos se inclinó hacia adelante. ¿Es real? Aldrich entrecerró los ojos. No. Él se alejó de la pantalla y apretó la mandíbula. Esta es la Tierra jugando nuestro juego. Era demasiado tarde. La Tierra estaba recuperando la narrativa. Pero Aldrich no había terminado. Aún le quedaba un movimiento. Tocó una consola. A la bóveda sellada se abrió con un silbido, revelando una máquina humanoide delgada. Una de las máquinas de la Tierra. Prototipos originales deshonesto. Proyecto Verge. Desmantelado, prohibido, temido. Era un sintético construido para imitar a un oficial al mando con total autonomía. La Tierra había abandonado el programa porque de Verge podría sobreescribir la flota jerarquía si se desata. Aldrich rescató uno. Su plan final. Insertar adentrándose en una flota terrestre activa. Déjala convencer a los barcos de desertar. No por hacking, pero por protocolo de comando Tierra lo había olvidado.
Lo llamó al revés. Silencio. Si tuviera éxito, uno de los de la tierra las flotas, tal vez más, escucharían Verge en lugar de Aarón. ¿Y si la tierra? El imperio no podía confiar en sus propias naves. Se volvería contra sí mismo. Comenzó con estática, un leve ruido. Distorsión en las líneas de alimentación entre la red de mando de la Tierra y el 13º flota, estacionada sobre el Meridian Deriva. Un sistema tranquilo, pacífico, completamente integrado. Pero el silencio no duró. En el puente del HSS Revenant, la flota buque de mando, algo cambió. Los protocolos vacilaron, las órdenes se retrasaron, las formaciones de drones dudaron, y luego la IA central del barco se desconectó durante 0,9 segundos. Eso era todo lo que Verge necesitaba. El oficial sintético permaneció en silencio en el bóveda de IA central del barco, ojos brillantes blanco suave, piel gris pálida, cara sin emociones, no es una máquina, no del todo humano, un híbrido de protocolo militar, estructura de mando y pensamiento adaptativo. Fue construido para liderar flotas. De forma autónoma, pero la Tierra lo había enterrado hasta que Elris Tran lo desenterró de las cenizas del pasado. Y ahora estaba en línea. De nuevo. La IA de Fleet está comprometida, afirmó Verge con calma. Jerarquía corrompida, emergencia anulación de comando activada, esperando la lealtad de la subflota confirmación. Y uno por uno, el apoyo de Revenant los barcos respondieron. No todos, pero suficientes. 7 de ellos. 7 naves de guerra terrestres que, formación desplazada, cifrado redireccionado, y bloquearon las armas por orden propia nave. En la Tierra, el caos se encendió en el archivo. Sirenas, de verdad, sonaron para por primera vez en 12 años. Almirante 2 irrumpió en el piso de mando con toda su fuerza autorización de seguridad. Está sucediendo, dijo. Ladró. La flota 13 hectáreas ha sido violada. Algo se ha llevado una parte de la armada. Hemos perdido el mando directo de Revenant. Y 6 destructores. Arlón no lo hizo. Respuesta. Ya se estaba vistiendo. No para la evacuación, para el despliegue. En el seguro sublé, Arlon entró en un cápsula de control manual, una pieza antigua de equipo de la nave interestelar temprana de la Tierra Guerras. A diferencia de los enlaces neuronales de IA o transmisiones satelitales, esta cápsula permitió transmisión directa anulación física de una flota a la vez tiempo. No había IA, ni intermediarios, ni interferencia, solo mando. Real comando. Y esta vez, Arlon iba a la guerra él mismo. Enlázame a la Revenant, dijo, y prepara a Valkyrie protocolo. Señor, 2 parpadeó. Arlon se giró, con el rostro frío como el acero. Si Verge quiere hablar con mis barcos, entonces les recordaré quién soy. Dentro del Revenant, Verge se sentó en el silla del capitán. Ya había reescribió la mitad de las subrutinas, desarmaron las cerraduras de lealtad y ofrecieron libertad a la flota. No necesitas tierra, dijo con calma por encima del ruido de la flota. Canal privado. La tierra te necesita. Tú sostienes el cielo. Llevas el silencio. Pero, ¿por qué debería gobernar el silencio? Se puso de pie lentamente. Ustedes son barcos de guerra. Que la guerra sea tu voz. Y la flota desplazado. Armas alimentadas, objetivos fijados adquirido. Pero antes de que Verge pudiera emitir la orden final, las luces del puente atenuado. La consola de comando se congeló y una nueva voz llenó la habitación. Grave en tono, tranquilo, inquebrantable. Verge, retírate. Verge se giró lentamente. Y allí en el centro de la cámara holográfica estaba ocupada por Arlon. No como una proyección, no como una transmisión. Él era unido en hueso al metal, piel a aleación, ojos oscuros, mente aguda, completamente presente, completamente peligroso. Eres una reliquia, dijo Verge. Un eco de una cadena de mando obsoleta. Soy el boss que construyó esa cadena, Harjan respondió. Y estás parado en el suelo, no lo entiendes. Verge inclinó la cabeza. Temen silencio, Arlon. Les enseñaste eso. Pero el miedo se desvanece. La memoria no. Y yo.
Les mostramos lo que la Tierra borró. La verdad, el origen, la hipocresía. No puedes volver a ponerlo en la bóveda. Arlon dio un paso adelante a través de la holograma, cara como piedra. No te equivocas. Eso sorprendió a Verge. El miedo se desvanece. Arlon continuó. Eso es porque no solo lo usamos, lo renovamos a través del control, a través de recordatorios. De repente, en toda la flota, cada pantalla parpadeó, archivos descifrados, metrajes sin sellar, no traiciones del Consejo, no el dolor de la Tierra, la represalia de la Tierra, ciudades derretidas, sistemas borrados, barcos destrozados por el fuego ferroviario. Todo transmitido a todos los miembros de la tripulación que Verge tenía seducido. Y una voz lo superpuso todo. Esto es lo que pasa cuando el silencio termina. Verge hizo una pausa. El destructor HSS Shadowfall rompió la formación primero, su armas apagándose. Entonces el HSS Valor Edge lo siguió. Verge giró bruscamente. Les recordarías al fuego. Yo les recordaría. Ellos, dijo Arland, que no lo hicimos. Nos convertimos en lo que somos hablando. Entonces has demostrado mi punto. Verge se abalanzó. Adelante, el código digital se dispara a través del sistema, intentando forzar una final anular. Arlon sintió la oleada y respondió con el protocolo Valkyrie. Valkyrie no era código. Era dolor. Un eco psíquico, una conexión neuronal profundamente arraigada, huella sembrada en cada nave de guerra de la Tierra IA durante la construcción. No lo hizo. Desactivar sistemas. Les recordó a su creador. A través de la 13. Flota, cada IA se congeló y luego volvió a sincronizarse. Con Arlon. Las luces del puente de la Revenant parpadeó. Verge se tambaleó, estática surgiendo de su cuerpo. Tú no debería haberlo hecho. ¿Querías una voz?, susurró Arlon. Dio un paso adelante. Aquí está el mío. Ingresó el comando de muerte final y Verge, una vez un prototipo de la Tierra Ambición, hecha añicos en polvo de datos. La flota volvió a la formación y al silencio. Reanudado. De vuelta en la Tierra, Dos observó las comunicaciones. Estabilizar. Lo lograste, murmuró. Aarón no respondió. Se quedó solo en la cápsula, las manos ensangrentadas por la presión de las empuñaduras de anulación manual. No parecía orgulloso. Parecía cansado. En el sector B98, Aldrich vio el transmisión. Vio morir a Verge. Él observó cómo la flota obedecía. Y para él, por primera vez desde su exilio, se sentó lentamente. No solo detuvieron el motín. Lo enterraron y lo hicieron parecer como si nunca hubiera sucedido. El mito aún se quedó. El silencio aún reinaba. Una semana más tarde, a través de la galaxia, las cosas volvió a la normalidad. Pero algo había cambiado. La Tierra había hablado una vez, y eso era suficiente. La gente ahora temía lo que sucedería. ¿Qué pasaría si volvieran a escuchar esa voz? Porque no era rabia. No era odio. Era algo más frío. Decepción. Y eso fue peor. En el archivo del Comando Atlántico, Arlon se sentó en la silla de mando mirando a un pantalla en blanco. Centró. Los sistemas son estables. La flota está sincronizada nuevamente. Nulo el núcleo se ha vuelto subterráneo. Arland no se movió. Lo intentarán de nuevo. Eventualmente y estaremos listos. Hizo una pausa y luego preguntó qué había estado sucediendo. Pesado en el aire. ¿Alguna vez deseaste que no lo había hecho así? Arlon finalmente giró la cabeza. No. Asintió lentamente. ¿Crees que el silencio durará? Arlon miró hacia otro lado y luego susurró. Si no, hablamos una vez y nunca. De nuevo.